Ya chicos, parte 2. La parte 2 vamos a utilizar exactamente lo mismo que la parte 1 en términos de largos, ¿ya? Vamos a buscar el método cinético. A ver, el método cinético se diferencia del método equivalente porque se basa mucho más en la normativa, ¿ya? Pero hay elementos en común, como cuáles, déjenme, se pueda ver acá. Lo veo el método equivalente. Dame un minuto. Quizás tengan que colocar acá. Eso. ¿Debería aparecer? No aparece. Básico. Básico. No, a ver, screen. Veamos la pantalla completa entonces. Ya. Entonces, el método equivalente. Ya. Aquí está el método equivalente. El método al método cinético, perdón, el método equivalente era el anterior. El método cinético es un poco más largo. ¡Ting! Y un poco más tedioso. Por eso los instaladores, si tenemos medidores menores a 25 milímetros, no utilizamos este método porque al final es un poco estresante y además tenemos, o sea, al ser un método tan exacto como lo dice, existen grandes posibilidades de equivocarnos en términos de cálculos de fitting. Por eso, por ejemplo, BIMAP nos sirve N para poder hacer el conteo de los fitting por tramo, ¿ya? Ahora, para explicar la tabla, las primeras partes son muy similares, o sea, los tramos van a ser los mismos. De hecho, yo estos tramos, por ejemplo, los voy a borrar. Los diámetros son los mismos, el caudal y la velocidad es la misma. Si usted se fija, la velocidad es la misma. Caudal, hasta ahí lo voy a dejar, para que no afecte nada. Entonces, en el método equivalente, vamos a sacar la información que estábamos comentando y la voy a copiar y pegar para que no sea un problema. Acá, método equivalente. Y voy a copiar, sobre todo lo que hago, ¿no? A ver. Sí, creo que sí, porque estoy de pantalla, a ver si lo coloco ahí, bien. Entonces, están las longitudes, ¿ya? En este caso me cambió la letra Calibri, pero voy a colocar Calibri 14. 14. Y vamos a... Y los diámetros, que también es algo que podemos ir jugando con ellos, pero los diámetros están acá y los vamos a ocupar igual. Puede que exista... Ahí está. Y lo otro, alguna modificación en los diámetros respecto a estas modificaciones que estamos hablando, ya que el método equivalente, a diferencia del exacto, no es exacto, ¿cierto? Estamos asumiendo una cierta cantidad de fitting, o sea, un 50% más por pérdida de carga de fitting, que necesariamente en un tubo no necesariamente es eso. Y lo otro que vamos a agregar son los QM, los QI, que los tenemos acá. Están aquí. Va a ser el mismo plano. ¿Ya? Ay, me perdí. Ahí, mismo plano. Listo. Entonces, ya tenemos una parte hecha. Nosotros vamos a bajar eso ahí. Y se sigue manteniendo lo mismo. O sea, si tenemos dos artefactos, la norma dice que es 12. O sea, perdón, se mantiene el QI igual al QMP de dos o un artefacto. Y la velocidad la vamos a bajar. Listo. Todo lo que yo voy a colocar en color azul es igual al método equivalente.
O sea, se considera los mismos datos que en el método equivalente. ¿Dónde empieza a haber una diferencia? En esto que yo voy a colocar en color amarillo. Ahí. Veamos si esa está ahí. Sí. Le vamos a colocar todo en un naranjo porque se va más bonito. Y listo. El valor K. ¿Qué es el valor K? El valor K tiene que ver con las pérdidas de carga por fitting. ¿Y cómo? Voy a borrar esto acá. Nosotros vamos a ir analizando los valores K. De partida, dentro de lo que yo les entregué en la clase anterior de AP, está la 2485 oficializada del año 2000. Esta normativa es súper bueno que lo lean, ¿cierto? Y que la lean y que estén conscientes que en la parte de abajo hay dos formas de calcular pérdidas de carga por fitting. Es una utilizando una carga singular K, ¿cierto? Y agregándole un coeficiente de deformación. Y los otros es utilizar las pérdidas de carga singulares de acuerdo a los diámetros. Esta es la que más uso yo. Ya, entonces tenemos el diámetro de 13, nos da la pulgada. Para el codo de 90 con radio largo, nos dice que perdemos 0,2 metros columna de agua por efectos de la pérdida de presión por el cambio de la presión. Recuerden que la presión en el mismo sentido, sin considerar la rugosidad, debería ir disminuyendo de acuerdo al largo. Pero cuando tenemos un cambio de dirección, también vamos a tener una pérdida de presión porque no vamos a estar hablando de una de las frases más típicas de la física que dice que un cuerpo en movimiento tiende a estar en movimiento. Claro, pero en el mismo sentido. Ya al variar el sentido, ¿cierto? También va a haber una pérdida en la presión. ¿Ya? Y además se considera la abrazabilidad del, del artefacto en sí. Entonces, ¿cómo partimos? Hay que considerar el famoso plano que se los voy a mandar en conjunto con la grabación, que ya lo tienen también, pero como material de apoyo. Y vamos a ver que acá, en el tramo 0 al 1, yo no voy a considerar ese codo, del 0 hacia adelante. Pero sí voy a considerar que aquí existe una T, ¿cierto? Pero esta T tiene, yo sé que se mantiene en el mismo diámetro, 32, de hecho para este caso, 22 para el caso de nosotros, que lo estamos haciendo no. Esta T es una T de 25. Borren eso en su cabeza, porque según el método equivalente, que lo voy a volver a mostrar, está acá, aquí, nosotros estamos hablando de un largo de 25 milímetros. 25 milímetros. ¿Ya? 25. Por lo tanto, esta T que aparece acá es una T de 25 y aquí existe una reducción de 25 a 13. Entonces, ¿cómo lo vamos rellenando esto acá? Yo coloco una T, sí hay una T, perdón, una T de ¿cuánto? Perdón, esa T, vamos a la norma. Las T. Aquí están las T. T. Y hay diferentes T. Y acá tenemos, yo utilizo estas pérdidas de carga como reducciones. Esta T se va a caracterizar por tener este tipo de flujo. Y usted dice, ¿por qué sabe que es un flujo directo? Porque la mayor cantidad de artefactos están en el sentido hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces una T de paso directo. Claramente pasa agua por este punto, por esta reducción.
pero la mayor cantidad de agua va, o de volumen de agua va hacia la izquierda. Entonces lo que tenemos acá es una T, y vamos a la norma de 25, cuya pérdida de carga para el paso directo es de 0,4. Entonces vamos acá y colocamos 0,4. Hay veces en que tenemos más de una T. En este caso tenemos una T. Total de cantidad de T sería eso por eso. Reducciones. Sí, tenemos una reducción, ¿cierto? Las reducciones en este caso hay dos formas, según la norma y según lo que aparece en la ficha técnica del fitting, pero eso es como difícil encontrarlo. Yo utilizo, para ser sincera, y como tan complicada la norma respecto a eso, utilizo una entrada normal, que va desde los 25 hacia los 13. El diámetro de salida es de 13. Tengo dos formas. Uno, haciendo la sumatoria de los 0,52, que es la salida, más los 0,26, que es que es la salida, en la entrada de agua y a la salida del agua. Por lo tanto, si yo hago la sumatoria 0,52 más 0,26, tengo una pérdida de carga para eso de cantidad, 0,52 más 0,26 de 0,78. 1. Total de reducciones, la reducción por la cantidad. ¿Tenemos codos? ¿Qué pasó acá? L13, no, A13. A13. K9, ahora sí, K9. ¿Tenemos codos? No. ¿Tenemos válvulas? Tampoco. ¿Qué sería el total de K? El total de K siempre va a ser la sumatoria de todos los totales de fitting. 2,18 me da. Ahora, pérdida de carga unitaria. Eso ya lo tengo, por pérdida por unidad. Lo voy a bajar. Pérdida de carga singular. La pérdida de carga singular tiene que ver con la pérdida de carga, tiene que ver con la pérdida de carga por fitting. O sea, cuánto es lo que un fitting, la sumatoria total de los fitting tiene como pérdida de carga. Y la pérdida de carga por roce es la pérdida de carga unitaria por el largo real. Por lo tanto, la pérdida total de presión va a ser la pérdida de carga de roce. Recuerden que la pérdida de carga de roce es la pérdida de carga unitaria por el largo del tubo. La pérdida de carga unitaria es la pérdida de carga que hay en 1 metro de tubo. Con cuánto pasa el caudal y el diámetro por ese metro de tubo. Pero resulta que no todo está en metros cerrados, 1 metro cerrado, sino que puede ser 0,75, 2,15, etc. Por eso utilizamos la pérdida de carga de roce, que en realidad es la misma pérdida de carga unitaria, pero por el largo. La pérdida de carga total, que serían 0,2. En este caso, ¿por qué aparece el 59? Porque como se utiliza para medidores mayores a 25, tiende a ser que la mayoría de los medidores mayores a 25 tienen, ¿cierto? Sistema bombeo. Y el sistema bombeo seguramente era una presión de impulsión de 59, pero podemos colocar 14 perfectamente. Pérdida de carga final siempre va a ser la resta entre la inicial menos la pérdida de carga total,
Y en este caso, como estamos trabajando en el eje horizontal, no estamos trabajando en altura, siempre va a ser 0. ¿Ya? Ahora vamos con el punto 1, 2. Vamos con el punto 1, 2. 1, 2. Acuérdense que este no es 32, es de 25. 1, 2. ¿Ya? Nosotros tenemos los mismos caudales, pero fíjese, en el tramo 1, 2, no tenemos ningún problema porque es 25 hacia acá, 25 hacia allá, y acá tenemos una reducción a 20. ¿Y si se acuerdan? De hecho, lo podemos mostrar acá. Fíjese, acá. Los diámetros. Ese es el último. Colocamos 20. Entonces sí existe una reducción, pero sí existe una T, y es una T de 25, ¿cierto? Porque al final la T de 25, que es esta, por decir que ese 32 no es 32, es 25, eso, este es 25 según los cálculos que hicimos. Esta es una T de 25 porque más acá también es 25 y acá es de 25 pero tiene una reducción de 25 a 20. Aquí está la reducción. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos 0,4 que es la T, ¿cierto? Es una T tal, pero la reducción va a variar. ¿Por qué la reducción varía? Porque la reducción pasa de 0,52 a 0,37. Es la sumatoria de 0,52 más 0,37. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Yo lo que hago es hacer la sumatoria de 0,56 más 0,37. Coloco 1, ¿cierto? Calcule la reducción y lo demás no tenemos nada. Nada, 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 nada. Me va a dar la pérdida de carga. Todo esto, si yo lo bajo y lo tengo bien calculado, me va a dar perfectamente lo que estoy pidiendo. Solo que aquí hay que fijarse, esta presión inicial corresponde a los 0, a los 13,79. Este 0, este 1 no es 1, sino que es 0. Fíjense que ahora tenemos 13,79, 13,46. En los mismos tramos. Comparémoslo con lo que dice esta de acá. Esas dos primeras, coloquémoslas acá. Esta es más baja y esta tiende a ser la misma. 13, no, casi es la misma en realidad. Podemos pensar de que no afecta en gran medida. Para este caso, el método equivalente, no, pues 13,96, 13,64. 13,96 es 13,96. 13,96 y este es 13, a ver, 13, ¿dónde estamos? Acá, 13,64. 13, hay mayores pérdidas en la pérdida de carga cinética que el equivalente. Claramente, la cinética nos da más, un poco más holgado. Vamos con el último para... Ya, ok. Del 2 al 3. Vamos del 2 al 3. Del 2 al 3. 25. 25. Y aquí, este tramo de ahí, ese tramo, tiene que ser de 25 igual. ¿Por qué? Porque tenemos 3 artefactos. Por lo tanto, esta es una simple T de 25, sin ninguna reducción. Me estoy hablando del tramo entre la bañera y el punto 3. ¿Ya? Entre la bañera y el punto 3, o sea, por lo tanto, el nodo 3 tiene solamente una T.
El nodo 3 acá tiene 0,4. Y acá tiene un 1. Si ustedes quieren aquí, lo voy a dejar con menos. Ahí. Menos. ¿Dónde veo eso? Pero voy a bajar esto. Acá, ahí. Bueno, ¿no? Ahí. Ahí con 3 decimales está bien. Creo que con 3 decimales podríamos hablar de algo. Ahí. Y vamos a bajar todos. Listo. Fíjese, por favor, que aquí al bajar aparezca un 0. ¿Ya? Ahí no tenemos más. Y fíjese que acá, reducciones, 0 reducciones. Nos hace 0. Cantidad de codos, 0. Y todo para allá. La tabla de pérdida de carga cinética y equivalente, porque de aquí hacia acá toda esta información está de acá. Entonces, no vamos a, aquí vamos a hacer algo. De aquí hasta acá. Y esto, entonces voy a colocar acá en rojo, en un celeste que se mantiene para ambas, acá en un verde que se cambia, ¿cierto? En negrito, y esta que es muy similar al método equivalente. Ya, ¿qué va a quedar para tarea? Ustedes deben terminar esa tabla. Queda 1, 2, 3, 4. Ya tienen que tenerla terminada antes del examen. Bueno, perdón, examen. Yo digo examen solemne. La solemne es la tabla de agua, es la tabla de alcantarillado y es la tabla de gas. Son las únicas 3 cosas que van a hacer. Y van a ser en grupo de 3 personas. Ya, pero vamos a agregar algo aparte. La solemne, para que sea algo para saber yo que la solemne, ya que cambiamos el tema de que la solemne no va a ser escrita, sino que va a ser en grupo. Es súper complicado el tema de los grupos porque uno no sabe la medida de compromiso. Y para ayudar a aquellos compañeros que trabajan más, el compromiso es que luego de que se entrega la, este ejercicio, ¿cierto? Eh, va a haber un pequeño control de verdadero y falso el mismo día. Que vamos a utilizar yo creo que gran parte de la hora o vamos... La idea es que necesito que se llama por la razón o la fuerza el aprendizaje. ¿Ya? Y es para ayudar a aquellos compañeros que tienden a hacer toda la pega solos. No estoy diciendo que sean ustedes, pero no falta en todos lados existe eso. Así que es súper importante que ustedes se comprometan con sus grupos de trabajo. Ese control es un control pequeño de 12 preguntas, 4 preguntas por cada eje temático, 4 preguntas de la tabla de agua potable, 4 preguntas de la tabla de gas, 4 preguntas de la tabla de alcantarillado. No tiene que ver materia, tiene que ver con el desarrollo de su trabajo. ¿Ya? Con eso tiene que ver. No es materia. Vuelvo a repetir. ¿Ya? Ya chicos, ustedes terminan. Yo voy a cerrar esto y los voy a mandar al tiro. Voy a esperar como que se grabe y voy a guardarlo en la carpetita que dice relaciones, dice método equivalente,
Copia método cinético. Es el mismo plano por si acaso, pero en realidad fíjense más en los diámetros existentes del plano, en los diámetros existentes del trazado, ¿ya? Y la NSH 2485 ya está subida hace rato. Eso, chicos, ustedes terminan la tabla, son 1, 2, 3, quedan 4 apenas. Y lo resolvemos en clases o si es que necesitan que los ayude, podemos juntar. Yo estoy día lunes, la próxima semana lunes, miércoles y viernes en la universidad, ahí en Antonio Vara, ¿ya? Ya, chiquillos. Muchas gracias por su atención.